Muchas gracias, Doc, por el contacto. El placer de charlar con usted. Bueno, ¿qué nos puede contar, qué nos puede decir, Doc, respecto de este aumento para jubilados y pensionados y también asignaciones universales que dependen de ANSES? ¿De qué porcentaje va a ser? ¿Se percibe a partir del mes de junio? Sí, el aumento, bueno, este aumento está establecido ya en la ley de movilidad, ¿no? En la ley, la 27609, que fue sancionada en el año 2020, donde se establece 4 aumentos por año, o sea, los aumentos son trimestrales, ¿no? Si usted quiere, bueno, recordamos cómo cuando Sí, estaba la por ley favor. de movilidad, un poco cómo viene, cómo aparece esta ley, cuando ya venimos con un desfasaje en el tema de los haberes, ¿no? Ujú. Cuando la ley del 2017, que es la más que el número, es conocida como la ley de Macri, la fórmula que tenía era un 70%, o sea, siempre se tienen en cuenta índices, ¿no? En Sí. esta se tenía en cuenta el 70% de inflación y 30% en el aumento de los salarios. Ujú. Cuando empieza esta ley ya hubo unos puntos de pérdida con la ley del gobierno anterior, o sea, siempre al final en un cambio de ley es como que los jubilados siempre son como materia de ajuste, ¿no? Entonces ya esta ley, desde el año 2017, ya veníamos con una pérdida de puntos en cuanto a la ley anterior. Luego, ¿qué pasa? Viene la emergencia en el gobierno cuando entra el presidente, se declara la emergencia en distintas áreas y entre esas la materia previsional. Entonces se suspende esta ley, se suspende el tema de la movilidad y se establece que los aumentos van a ser dictados por decreto. Ujú. Entonces ahí, ¿qué pasó? Vamos a decir que todo en 2019 y 2020, al estar suspendida, al no estar vigente la ley que preveía esta fórmula de los aumentos, digamos, también tenemos una pérdida para los jubilados, ¿no es cierto?, porque los aumentos se establecen por decreto, o sea, sale un decreto y se acuerda que se suspende al principio por Sí. 180 días, luego se prorroga por otros 180 días más. Entonces sí se dan aumentos, se dan un aumento en marzo del 3% más 1.500 pesos, una suma fija, luego se da en junio un 6%, en septiembre un 7,5% y en diciembre un 5%, pero esta suma en todo el año 2020 pierde con relación a la ley suspendida, ¿no? Entonces acá Ujú. tenemos otra pérdida. Y entonces, frente a esta suspensión, aparece esta nueva ley en diciembre del 2020. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí. Esta ley establece una fórmula del 50% recaudación, tiene en cuenta la recaudación y el 50% la variación salarial. No tiene en cuenta el índice de inflación. Entonces, se estableció en marzo un aumento del 12,28% y ahora en junio va a ser del 15%. Bien. Siempre, como le digo, venimos, ¿no es cierto?, ya con unas pérdidas de unos puntos y siempre depende el ingreso, porque por ahí hay, por ejemplo, esta ley, si bien estaba previsto un aumento del 12 y un aumento del 15, también establece un bono de 6.000 pesos en el mes de abril y otro bono Sí. de 12.000 pesos, ¿no? Esto hay que sumar también a los aumentos, pero yo le digo, la pérdida a veces o el desfasaje depende el ingreso que ya tenga. Generalmente en las mínimas son los únicos que van ganando con esto. No Ujú. así en las otras aumentos que usted sabe, por ejemplo, que no le correspondía el bono, por ejemplo. Tal cual. Doctora, en este sentido, ¿podemos repasar medianamente en cuánto va a quedar la jubilación mínima, algunos números también respecto a la jubilación máxima en Argentina? La jubilación mínima ahora es de 32.267, más o menos se va a 37.524. Esa es Bien. la mínima. Ujú. También aumenta la asignación universal por hijo y por embarazo, que va a ser 7.332. O sea, el aumento del 15 es para todo. Bien. Jubilaciones, asignaciones, las pensiones no contributivas, las PUAN, por ejemplo, se va a 30.000 pesos, 30.020, por ejemplo, las no contributivas a 26.267. Ujú. Doctora, ¿y es automático este aumento? Sí, Es decir, el jubilado y la jubilada no tienen que hacer nada para no. percibirlo.
No, porque la ley ya está sancionada. Lo Ujú. único que se va estableciendo, de acuerdo al índice, o sea, es el monto, ¿sí? Pero la ley ya está. La ley establece 4 aumentos por cada 3 meses. Lo único que el índice es lo que se publica ahora, pero el aumento se va a dar un aumento en junio. O sea, se Por cobra el mes ejemplo, de junio. En el mes de junio, el mes que viene, cuando los jubilados arranquen el cronograma de pago, tanto los jubilados como la asignación universal por hijo, como la prestación universal de adultos mayores, como la asignación universal por embarazo, la asignación por hijo del sistema SUAF, todos ellos van a percibir este aumento del 15%. sí, así es, Matías, sí, Bien. así es. Como yo le digo, el 15% sale del trimestre anterior, de tener en cuenta el trimestre anterior, ¿no? Entonces así por eso se pasa el trimestre y ahí se saca el porcentaje que es para el aumento de el trimestre siguiente, digamos, por eso va cambiando, ¿no? El de marzo se tuvo en cuenta la recaudación y la variación salarial de septiembre a diciembre, y así, la de junio se tiene en cuenta del trimestre anterior, así se va estableciendo el Bien. porcentaje, ¿no? Bien, doctora, ¿hay alguna otra novedad de ANSES a lo largo de estos meses que es bueno comentarla, que es bueno que sepamos y que la tengamos en cuenta? Bueno, relacionado con este tema, en realidad estos son los aumentos que se prevén en cuanto a la movilidad, y estos son los juicios que muchas veces uno hace por el tema del reajuste, por el tema de la movilidad, ¿no? A veces del haber inicial y a veces por la movilidad. Porque como yo le decía, estos son los aumentos oficiales, bueno, se aumenta el 15, se aumenta el 12, pero ahora, cuando nosotros demostramos el desfasaje que viene de ley a ley, digamos, o sea, que va perjudicando al jubilado, son los juicios que a veces nosotros hacemos ante la ANSES, en la Justicia Federal, por el tema de la movilidad. Esto a partir de un fallo, por ejemplo, antes yo lo iniciaba acá en La Rioja y todo lo que se apelaba iba a una Cámara Federal de Buenos Aires, ahí llegaban los juicios de todo el país, entonces el criterio era el que salía de estas cámaras, había distintas salas, ¿no? Pero era el criterio uniforme para todo el país. Hace unos años, a partir de un fallo Pedraza, se determina, y este organismo Sí. era Cámara Federal de la Seguridad Social, o sea, eran especialistas en seguridad social, pero llegó un momento que eran millones de juicios, entonces se decidió a partir de este fallo Pedraza que cada uno va a ir a su cámara de apelación. Entonces, por ejemplo, yo inicio un juicio en La Rioja, en la Justicia Federal, el ANSES me apela y me voy a la Cámara de Córdoba. Entonces esto ha llevado a que por ahí no sean especialistas en previsional, pero lo están manejando bastante bien. ¿Y qué nos significó? Que hoy en día hay una gran diversidad de criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, con relación a la suspensión de la movilidad, están siendo mucho más, están saliendo muy lindos fallos en los tribunales del país, más que en Capital Federal. Por ejemplo, o sea, hay diversidad de criterios. Salta puede decir una cosa, Tucumán puede decir otro, y Córdoba, y nosotros vamos utilizando, como le digo, en previsional nosotros nos manejamos mucho la jurisprudencia, porque tenemos la ley que nos dice el aumento es tanto y es tanto, o tenemos la ley que antes se establece si cumplís estos requisitos te doy una pensión, si cumplís estos requisitos te doy la jubilación, pero cuando el ANSES nos dice no, cuando la ley consideramos que viola derechos adquiridos de las personas, iniciamos estos juicios y es la justicia la que muchas veces nos dio lugar. Por supuesto que si la justicia determina, es solo para ese caso concreto. Así fue, por ejemplo, el fallo Gadaro, que fue un jubilado, casualmente por este tema de la movilidad. Yo lo comento a este tema para que sepan cómo son los juicios de reajustes y todo esto que se hace, ¿no? Entonces, con respecto a esto, yo le decía, bueno, esta fue la ley, el aumento salió por decreto, pero un juez se animó a decir, es inconstitucional esta suspensión. En cambio, otros, como Tucumán, empezó Salta, Paraná, ahora salió en Bahía Blanca también un fallo muy lindo, esto es lo nuevo, digamos, el último fallo, que dijeron, bueno, la suspensión era por una ley, o sea que no puede ser, está ordenado por ley,
era temporal, porque fue por un tiempo, luego se volvió a dictar otra ley, o sea, se suspendió por un tiempo. Entonces, digamos, bueno, es un esfuerzo que los jubilados debieron soportar en este periodo. Bien. Digamos, no declara inconstitucional la suspensión, pero sí ordena, dice, bueno, el jubilado, digamos, para decirlo más fácil, se la bancó por una situación especial, por un periodo determinado, esto de que esté suspendida su movilidad. Bueno, pero este tiempo ya pasó. Ahora se adecuó el haber a enero del 2021. Bien. Sí, entonces, como hablando, me banqué la suspensión, pero ahora ya adecuame el haber. Entonces, a enero, o sea, antes de partir con esta nueva ley, que yo le digo que es el aumento del 12 y del 15, primero, la justicia ordena que yo te readecue el haber a enero y recién te aplique estos índices, ¿no? Bueno, bien. Un poco es, pero siempre hay que hacer juicios, digamos, y hay otro, pero esto, como le digo, fueron los tribunales del interior, la Cámara de Buenos Aires sigue diciendo no hay suspensión, y hay un criterio que ya lo dijo los tribunales, la Corte Suprema, uno para evaluar a veces si vale la pena hacer el juicio, no, por supuesto que existe un sistema que te va haciendo como la planilla, ¿no? El que te va sacando, si vos le haces juicio y aplicas esta jurisprudencia, ¿qué te da? ¿Cuánto fue la pérdida? Todo esto se establece en números. Hoy en día tenemos esta posibilidad de tener estas planillas, de hacer estas planillas antes de iniciar un juicio. Entonces, de entrada, el jubilado sabe, bueno, se hace juicio, la diferencia va a ser tanto, y a veces no te da diferencia. Un criterio como general, digamos, frente a esta diversidad, es que por ahí la Cámara, lo dijo en otro fallo, la Corte Suprema, que cuando es más del 15% la confiscatoriedad, la disminución es confiscatoria, digamos. Entonces, si yo tengo estas pérdidas que al jubilado le da una pérdida del 10%, aunque me ocasiona daño, por ahí entienden de que no es confiscatorio, por lo tanto no le hacen lugar, digamos, algunos juzgados. Doctora, le pregunto la última, y agradeciéndole el tiempo y los minutos para con protagonistas, no tiene que ver por ahí con el tema de jubilaciones, pero sí con las compatibilidades y las incompatibilidades de ANSES. Acá nos pregunta un oyente si a las pensiones no contributivas les corresponde el IFE que se va a pagar en algún momento de este mes. Mire, la pensión contributiva no puede cobrar absolutamente más nada que la pensión contributiva. Bien, ahí está. Es el gran problema. A veces le cargan y después le saltan ingresos. O sea, no puede tener ingresos, no puede tener nada las pensiones no contributivas. Bien, excelente. Doc, muchas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable con nosotros. Día está a punto de salir una nueva moratoria, pero yo siempre espero que sea sancionada y recién para debatirla y hablarla, así que seguramente nos vamos a comunicar apenas salga esta ley nueva. La que viene de la Cámara de Senadores. Sí, exactamente. Sí, el proyecto de ley es así, lo están tratando, así que bueno, exactamente, cuando tengamos información, Doc, cuando ya sepamos que está sancionada, la vamos a llamar para que nos brinde más detalles. Por lo pronto, como siempre, ha sido muy